Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es una alegría estar nuevamente con todos ustedes en presencia del Señor por estos medios para seguir compartiendo estos temas, amados hermanos, que esperemos que sean de mucha edificación. Creemos que para nosotros lo está haciendo, que podamos estar fortalecidos en las razones de la palabra. Esas razones, amados, que nos ayudan a comprender la justicia del Señor de una manera pura, de una manera sencilla. Vamos cautivos a voluntad de Él. Amén, amados hermanos. Bueno, pues nos saluda el pastor Elías Plasencia y mi esposa Grisel. Hola hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga a todos, qué alegría poder estar una vez más aquí reunidos en compañía del Señor, de todos ustedes, de la palabra de nuestras vidas. Un abrazo. Dios, su hermanita Michelle, un saludo muy grande. Gracias, hija, por acompañarnos en estas transmisiones. Nuestro hermano Armando y Mariana, un saludo, amados hermanos. Qué alegría que estén pendientes de esta transmisión. Un abrazo muy grande. Nuestros hermanos Cres y Patti también. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Saludos. Y bueno, amados, una alegría, ¿verdad? Estar todavía por estos medios. Ha sido un tiempo, pues, de muchos cambios. Muy difícil, pero pues esto siempre debe ser glorioso en la fe de Cristo. Y le damos la gloria al Señor. Entonces, pues vamos a orar, amados hermanos, en lo que se van añadiendo algunos hermanos, lo que se van añadiendo algunos hermanos más. Primeramente Dios, esperemos que esta plática nos sea de edificación, ¿verdad? Para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Un abrazo grande, un saludo a nuestro hermano Beto de allá de Lima. Hermano, muchas gracias, un abrazo muy grande, un saludo grande, bendiciones allá a todos en Lima, seguramente recién de haber acabado la conferencia, la reunión de hoy de los hermanos allá. El hermano Memotl de Playa del Carmen, hermanos, su esposa Dalia, muy buenas noches, saludos, amados. Qué alegría poder saludarles por este medio y bueno, se siguen incorporando algunos otros hermanos. Ahorita vamos a ratificar un poquito más los saludos. Vamos a orar, amados, para que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo a toda verdad. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa que nos das de escuchar tu palabra, Señor, de buscar tu voluntad en todas las cosas que necesitamos, Señor, siendo nosotros hombres de labios inmundos, habitando, Señor, en esta tierra. Tú has visto tu amor y nos has visitado, Señor, en tu gracia para ayudarnos en la salvación. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a fortalecernos en ti y a caminar juntos, siempre de tu mano, Señor. Llévanos a toda verdad, perdona nuestros pecados y ayúdanos a alabarte, siempre de corazón sincero, Señor, entendiendo lo que tú haces en nuestra vida para salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, toma control de esta reunión, de las tecnologías, pero sobre todo de los corazones que han de escuchar esta enseñanza para la gloria tuya. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, vamos a continuar ahora con el amor. Ayer hablamos de este amor de amigos que debe de haber en el matrimonio como amigos. Decimos que cuando ya la relación se vuelve muy áspera, ya el diablo nos ha engañado por ignorar estas cosas, es bueno empezar por ahí. Por ahí se empieza, amados hermanos, el primer amor, esa buena intención, ese perdonar, ese dejar pasar por alto la ofensa, no pedir nada a cambio. Amados, es muy importante y eso va a restaurar mucho. Entender que es una elección nuestra, la amistad es una elección que el Señor nos da, así como dijo el Señor, yo no te elegí, ustedes no me eligieron a mí, yo te elegí a ti. Entonces, qué bonito es eso, ¿no? Que tú le digas a tu esposa eso, yo te elegí. Eso habla de una intención, de una conquista, de una voluntad, ¿verdad? Y qué feo cuando se dice,
No, pues yo me casé contigo, quién sabe por qué. No, no sé por qué me casé contigo, ¿no? Eso es una, verdad, es una blasfemia al amor de Dios, o sea, es un daño contra uno mismo. El decir, yo no sé por qué me casé, o sea, es un orgullo así muy grande, porque hay una irresponsabilidad y hasta una mentira, porque siempre uno se casa conscientemente por alguna aceptación en nuestro corazón. Entonces, decir eso, pues es ya fruto de la carne, del enojo, ¿no? Y se dice así, con desprecio, con soberbia, simplemente porque las cosas no han salido como nosotros queremos y el Señor trata con nosotros y entonces nos entrega a esas cosas que no convienen. No conviene decir eso, porque esas palabras de las que nosotros decimos, de todas daremos cuentas en el día del juicio. De toda palabra ociosa, amado hermano, daremos cuentas. Por eso mejor hay que arrepentirse, retribuir al agraviado y caminar en el amor del Señor. Amén. Entonces vamos a continuar, amados, con 2 de Samuel, capítulo 1. No, perdón, Cantar de Cantares, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Cantar de Cantares, capítulo 4, versículo 7. Mandamos un saludo por ahí al hermano Andrés, su esposa. Bueno, por ahora el hermano Andrés está trabajando en Cozumel, su esposa sigue en Playa del Carmen. Un saludo, amados hermanos, ¿verdad? Qué bendición que puedan saludarnos. Esperemos sigan pendientes de las transmisiones. Y por allá, nuestros hermanitos de Tantoyucan, la mamá de nuestra hermanita Ney y su esposo, ¿verdad? Saludos, hermanos, qué alegría que nos escuchen desde allá de Tantoyucan, que puedan estar pendientes también de esta enseñanza. Y bueno, amados, vamos a continuar. Eh, eh, Cantar de Cantares, ¿verdad? Cantar de Cantares, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Vamos a ver, aquí estoy llegando ya. Cantar de Cantares, capítulo 4, del 7 al versículo 10. Adelante, mi cielo, por favor. Amén. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Gloria al Señor. Qué hermoso texto, amados hermanos. Esto nos recuerda, ¿verdad?, a muchos varones. Esa serenata que hicimos hace ya 2 años. Con este texto, ¿verdad? Cantamos este texto, una canción muy bonita ahí, serenata, hicimos, llevamos a las hermanas. Fue un momento muy hermoso y era extracto de este libro, ese canto que leímos literal, ¿verdad? Muy bonito. Qué hermoso, amados, esto que expresa aquí este poema. Es un poema, perdón, es un poema que habla la palabra, que inspira la palabra por medio de Salomón, que es inspirado por el Espíritu Santo, pero da unas verdades muy importantes acerca de la profundidad del amor y la relación de esposos. Y dice la Escritura que dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha, es lo que hablábamos ayer. Pero cuando uno ve así a su esposa, pues qué alegría, ¿no? Qué bendición, como veíamos todo el tema de ayer, como un fruto del Señor. Dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Amén. Bueno, amados, vamos a ver ahora la otra fase de meditar un poquito en esto que dice la Escritura acerca de que el amado llama a su esposa hermana, ¿verdad? Hermana mía. Y bueno, ese es un detalle muy importante, amados hermanos, porque los que tenemos una hermana en la fe por esposa, tenemos doble responsabilidad.
doble responsabilidad. Pero, ¿cómo se da esto, amados? Bueno, hay que entender que dentro de la unidad del matrimonio debe estar la unidad de la fe. Un matrimonio dividido va a ser muy difícil que camine en la gracia de la salvación. Sin embargo, hay esperanza cuando uno de los dos consiente vivir con el creyente. Hay esperanza para esa casa, porque el Señor puede llevar a la salvación por la conducta y la fe del creyente. Sin embargo, ya cuando los dos han manifestado un amor a Cristo, cuando el hombre y la mujer han manifestado ya un amor a Cristo, una fe, una regeneración en su alma, entonces, amados hermanos, es muy importante entender que ese amor que se le debe tener a todos los hermanos también cuenta en el matrimonio. Porque a veces decimos nosotros, yo amo a todos los hermanos, menos a ti que eres mi esposa, porque tú eres una acá y tú eres una allá y tú me has herido, me tratas mal. Deberían de ver todos los hermanos cómo me tratas y yo por eso, ¿no? Eso, amados, eso no debe ser. Nosotros en casa, en lo íntimo, debemos de tener aún más respeto que cuando estamos con los hermanos físicamente en la congregación. Y dice el Señor que Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos ha hecho comprender sabiduría. Sabemos que el Señor dice, entra tú, cerrá la puerta cuando nadie te ve y ahí búscame en lo íntimo y yo en lo íntimo te recompensaré en público. Y así es igual, cuando nosotros llegamos a la congregación y cerramos la puerta, entramos a nuestro hogar, ¿verdad? Amados, también seguimos en la iglesia, ¿eh? Y nuestra esposa es nuestra hermana en la fe, y nuestros hijos debemos de tratarlos también como nuestros hermanos, si es que son creyentes. Pero lamentablemente hemos olvidado esta parte del matrimonio, ver a nuestro cónyuge, ya sea mi esposa o a las hermanas, a su esposo, como hermanos de la fe. Como hermano de la fe, porque tenemos un mandamiento ahí, bien importante. Yo escuché un día a un predicador falso, los tiempos del carismatismo, ¿verdad? Él enseñaba algo como esto: por eso no hay libertad en la vida de los matrimonios, de los varones. Decía, yo no he visto ningún, ningún texto donde Dios le mande a la mujer amar a su esposo. Sí hay textos donde el Señor le dice al hombre, ama a tu esposa, pero no hay textos donde Dios le diga a la mujer que ame a su esposo. Y hermanos, lo vendía como la última revelación de los griegos, como los griegos que querían ver lo último nuevo que se había en la doctrina. Así este varón, hagan de cuenta que llegaba para decir, extra, Dios me ha revelado esta verdad implacable. Y hermanos, no hay ningún texto donde se le pida a nuestra mujer que nos ame, así como diciendo, no, hombre, nosotros tenemos que amarlas incondicionalmente. No hay ningún texto donde a la mujer se le pida, nada más a nosotros, para ellas. Y ahí torcía la palabra en su buena intención, pero hacía mucho daño porque no era lo que dice la palabra. Cuando la Escritura sí lo dice en el libro de Tito, que habla a Tito, Pablo a Tito le dice, enseña a las ancianas, ¿verdad? Que sean prudentes, castas, de buen testimonio, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, ¿verdad? Así lo dice. Y si no lo dijese así todavía, que así lo dice la palabra, pues la palabra dice, ama a tu hermano, ¿verdad? Ama a tu hermano. ¿Cómo puedes decir que amas al que no ves si no amas al que ves, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermanos, aquí no hay error. Nuestro hermano, ¿verdad? O nuestra hermana, si ha declarado a Cristo, si ha creído en Cristo, si ha sido recibida por Cristo, si ha creído en la palabra, ha recibido esta gracia de parte del Señor, entonces debemos de tratarla como nuestra hermana, con todas las de la ley del Señor, tolerancia, respeto, si tienes queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos. Todo eso aplica para el hermano de la congregación y también para tu esposa en la proporción que la palabra manda. Claro que va a haber otros mandamientos del matrimonio que el Señor añade a esto, pero a veces olvidamos
lo más sencillo que es que como hermanos tenemos una responsabilidad para amarnos, respetarnos, tolerarnos, si es que hemos creído en el Señor. Y si nosotros no lo estamos viendo así, por eso estamos pecando, por ingenuos, por confiados, por tener tanta confianza de decir, no, a mi esposa yo la trato como quiera, porque estamos en lo y tengo ese derecho. Y no, amados hermanos, no tenemos ese derecho. Algo que Salomón expresaba en el libro de Cantar de Cantares, en este poema, es ese amor, ese deleite que venía, que nacía de un respeto, amados. ¿Por qué es importante ese respeto de hermana? Porque si no hay ese respeto de hermana, no puede haber ese amor de esposo, ¿verdad? Si no hay ese respeto de hermano, no puede haber amor de esposa, porque en ese mandamiento se matan muchas enemistades, se matan muchas pasiones, y al quitar esos obstáculos por el temor a Dios, por la obediencia a su mandamiento, por la gracia de Cristo, entonces el amor viene sin ningún obstáculo. Decíamos hace 2 semanas, cuando hablábamos de la unidad, que el amor es un regalo de Dios por estar unidos nosotros al Espíritu Santo que nos fue dado como un fruto, perdón, el amor es como un fruto que nos es derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado y trae este fruto apacible de justicia. Entonces es importante entender que si no hay el amor de hermano, el respeto de hermano, no puede manifestarse ese otro amor de esposo, que es un amor hermoso, un premio mayúsculo al gozo de nuestro corazón. Por eso es muy importante considerar esa responsabilidad unos con otros en este mandamiento del Señor. Sí, muy importante este principio del respeto, como aquí vemos en Cantar de los Cantares que dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Y esto es recíproco, tanto para el esposo como para la esposa. Y en efecto la palabra dice que los varones tienen que amar a sus esposas y que las esposas debemos respetar a nuestros esposos. Muchas veces se malentiende, ¿no? El poder decir, bueno, a lo mejor carnalmente, naturalmente el esposo pudiera decir, no, pues tú me tienes que respetar porque la palabra lo dice, pero también esto es recíproco porque somos hermanos en la fe y a un hermano o una hermana en la fe tú la vas a tratar con respeto, ¿no? Hay cierto pudor, cierta vergüenza en tratar ásperamente a una persona que es hermano o hermana en la fe, pero así también lo tenemos que hacer desde nuestra casa, con nuestro esposo, cuánto más con nuestro esposo, cuánto más con nuestra esposa, porque la iglesia empieza desde casa, ¿no? La semana pasada veíamos en el tema de la unidad que muchas veces nosotros podíamos decir, ay, no, yo con la iglesia estoy bien y yo amo a la iglesia, yo respeto a la iglesia, pero ¿cómo estás con tu esposo? ¿No? ¿Cómo tratas a tu esposo? Entonces no podemos separar. Tus hijos son tus hijos, pero también son tus hermanos, y tu esposo es tu esposo, pero también es tu hermano, y viceversa. Es bien importante este principio que el Señor nos enseña del respeto, el poder respetar, el poder tratar cualquier asunto, ya sea del esposo con la esposa o de la esposa con el esposo con respeto. Cómo yo presento mis diferencias, ¿no? Y siempre esto es tomados de la mano del Señor, y sabemos que esto no se puede dar si no es en el Espíritu. Y ese ha sido el problema de muchos matrimonios que han vivido sin Dios, sin tomar en cuenta esto, que se tratan como quieren, y como ya llega un momento en el matrimonio en el que agarras confianza, pues ya tú sabes que le puedes tratar como quieras a la esposa o puedes tratar como quieras al esposo, pero en el Señor no es así. Amén. Dice la palabra al respecto de esto que menciona mi esposa, en Colosenses, amados, Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Versículo 13, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Amados, qué hermoso es amar en el amor de hermanos. Ya amamos en el amor de amigos,
no más. O sea, el matrimonio es un amor completo, más hermanos, porque amas a tu esposa con un amor de amigo, una actitud de amistad. Luego hay un respeto, porque bueno, muchos pueden torcer este ejemplo, ¿no? De, ay, pastor, pero yo con mis amigos me llevo de a cuartos y expresemos acá. Y, bueno, por eso el Señor amarra, ¿no? O sea, saca lo puro, porque todo lo puro es para los puros, es puro, más para los corrompidos incrédulos, todo lo tuercen. Entonces, pero qué bonito es que un matrimonio, un amor de amistad, como una amistad dulce, decía Pablo acerca de su amistad con Jonatán. Ahora, un respeto de hermanos, amados, una honra de hermanos. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 12, esto debe de matar las enemistades, ¿eh? Este párrafo, este texto, este versículo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se necesita el poder de Dios, amados. Un evangelio que no ha penetrado la conciencia, un evangelio que no ha quebrantado el corazón duro, no va a poder llegar a esto. Y hay muchos que podemos vivir en el evangelio, pero ocultando nuestros problemas maritales, y lo peor aún es tolerándolos, o sea, como ya viviendo con ellos como algo normal. Entonces, resulta que con los hermanos tenemos una cara y en mi casa tengo otra, ¿verdad? Los hermanos los trato con respeto y en la casa esto ya no existe. ¿Por qué? Precisamente porque no estamos creyendo este mandamiento del Señor y estamos tan llenos de rencor, tan llenos de enojo, que no podemos ver la fortaleza de este mandamiento. Y es por eso que muchos matrimonios se extravían en la fe. Y pasa mucho también en los ámbitos pastorales, amados hermanos, porque uno podría decir, los matrimonios pastorales, decir, no, es que todos los pastores batallamos con nuestra esposa. Pues sí, pero precisamente tenemos que superarlo porque somos ejemplo a los demás. Imagínense si yo les dijera eso. Esto que estamos compartiendo, amados hermanos, pues mi esposa y yo es la primera vez que lo hacemos. Yo he dado otras enseñanzas de matrimonios y bueno, normalmente mi esposa participa, pero no como ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que digo o sea, tiene que ser pasado por la realidad. Yo no puedo aquí darles una apariencia, ¿verdad? Y acá en lo íntimo ser de otra forma. Es imposible. Igual mi esposa. Entonces estamos aquí hablando de lo que hemos creído en el Señor y estos textos primeramente nos han servido a nosotros. Pero sí debe de darse este testimonio, ya sea de pastor o sea de hermanos. Es importante derrotar todas las mentiras y acechanzas de Satanás y los obstáculos para llegar a ese entendimiento. Es muy claro, amados hermanos, en el matrimonio, si estamos casados con una hermana por esposa o una hermana está casado con un hermano en la fe por esposo, es importante soportarnos unos a otros como hermanos, tolerarnos, ¿verdad? Soportarnos, perdonarnos si alguno tuviere queja contra otro. Hermano, ¿cómo se da la queja en el matrimonio? Es una queja de aquellas, porque así somos en la carne, porque el temor al que dirán, que es parte de lo que a veces tenemos como hombres, nos detiene en nuestra maldad. Vivimos una apariencia, nos comportamos de una manera por pena, pero ya cuando estamos acá en confianza, la carne se destrampa y eso no debe de ser. En confianza tenemos que ser más santos que en público porque el Señor lo ve. Y nosotros tenemos aquí que quitar cualquier queja en el matrimonio, porque si no sería tanto como caer en un pecado grave de injusticia, ¿eh? Por eso dice, si tienes queja contra tu esposa, ¿cuál es tu queja? Porque como tu hermana, estás obligado a perdonarlo o a tratarlo de una manera respetuosa. No estamos hablando de solapar el pecado, estamos hablando de tratarlo con misericordia, con verdad, con respeto. Y en mi corazón no tener queja, es muy diferente. Entregar mis quejas al Señor y ya luego platicar acerca de lo que me molesta en paz, a desbordar mis pasiones simplemente creyendo que el Señor va a pasar por alto eso. Y esto no puede ser.
porque Cristo nos perdonó. Recuerden que esto, amados, nos compromete en el texto que dice que así como Cristo amó a su iglesia para cuidarla, para sustentarla, así nosotros, ¿eh? ¿Y cuánto nos ha perdonado Cristo? ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? Amados, Cristo, el Señor ha tenido mucha paciencia con su iglesia, que le hemos hecho al Señor de todo, amados hermanos. Sin embargo, nos sigue amando, nos sigue dando palabra, nos sigue dando revelación, nos sigue dando benignidad, nos sigue tratando no conforme a nuestros pecados, sino conforme al sacrificio de su Hijo, con misericordia, con amor. Y así nosotros estamos comprometidos como el primer cimiento de la justicia de Dios a tratar a nuestros hermanos, a todos, con esta misma actitud conforme a la que el Señor nos ha llamado. Uno puede decir, uy, ya me libré porque mi esposo o mi esposa no es creyente. Amado hermano, peor, porque el Señor nos manda a hacer luz, a hacer buen testimonio de todos modos para ganar al incrédulo. Más responsabilidad. Recordemos que nosotros, las personas que están a nuestro alrededor que no son creyentes, lo más cercano que tienen de una Biblia es nuestro testimonio. Nosotros debemos de ser para los que no creen una Biblia viviente, una palabra viva, ¿verdad? Como dice el Señor, ustedes son piedras vivas porque así hizo Cristo. El Cristo fue el verbo hecho carne. Entonces nosotros, amados, tenemos que reflejar la vida de Cristo en nosotros y llevar la palabra en nuestro modo de actuar para que los demás crean. Y vamos a hablar un poco de esto ahí en Primera de Pedro. ¿Quieres comentar? Sí. Sí, claro. Perdón, Primera de Pedro capítulo 3, en lo que vamos para allá. Efectivamente, el ejemplo más claro del matrimonio, como acaba de decir mi esposo, es la relación de Cristo con su iglesia. Y muchas veces no consideramos esto en el matrimonio y como dice esta palabra, ¿no?, que acabamos de leer aquí en Colosenses 3, que debemos de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y muchas veces no lo hacemos y el Señor no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades. Esa es la relación que nosotros tenemos con el Señor o que el Señor tiene con nosotros. Y cómo tratamos al Señor, o sea, cómo es nuestra relación con el Señor, porque eso va a reflejar mucho mi relación en mi matrimonio. Cómo yo trato a mi esposo, cómo el esposo trata a la esposa, de acuerdo a lo que la esposa merece. De acuerdo, tú tratas, mujer, a tu esposo como tu esposo merece o como la palabra te pide, nos pide, ¿no? Porque esto es el amor. Esto es el amor del Señor. No tratarnos conforme a lo que nosotros merecemos, porque realmente nosotros no merecemos nada, nada. Todo lo que tenemos es por gracia del Señor. Debemos de dar gracias al Señor que tenemos un esposo, o los varones que tienen una esposa que les sirve, ¿no? Y hay mandamientos tanto para el esposo como para la esposa, pero hay un principio que es para ambos, que es el respeto y el considerarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, llevando las cargas uno al otro, porque esto refleja mucho nuestra relación personal con el Señor. Amén. Sí, eso es muy importante y eso se da en el principio de justicia que viene del trono del Señor. El principio de justicia donde se basa el Evangelio es que nosotros hemos sido perdonados y estamos obligados a perdonar. Y el Señor mismo lo enseña. Jesús mismo dice, si ustedes no perdonan, yo no los perdonaré. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados porque es injusto. Somos liberados. Somos perdonados para vivir una vida piadosa, una vida conforme al mandamiento y perdonar a nuestros hermanos. Pero si nosotros rompemos ese principio de justicia, porque no es justo que el Señor muere en la cruz, es resucitado, el Señor provee todo este sacrificio para nuestra redención, y qué triste que nosotros, en vez de que eso se dé fruto para vida eterna y una buena actitud como hijos de Dios, estemos obteniendo la libertad para esclavizar a otros en el rencor, en el pecado, porque al no perdonar al otro también lo estamos haciendo de tropiezo. Entonces, ¿quiénes somos, amados hermanos, para guardar un rencor, para tratar a nuestra esposa como su
pecados merecen, sino tenemos que tratarnos conforme a la gracia que hemos recibido. Y esto no solo para nuestra esposa, para todos nuestros hermanos. Un principio base del amor unos a otros, tolerarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así perdonarnos. Y esto, amados hermanos, es un mandamiento glorioso. Es una de las evidencias más fuertes de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que tenemos la regeneración de nuestra alma y que nos da confianza de saber que ahí la llevamos en que amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano aún permanece en muerte, aún permanece en tinieblas, y las tinieblas le han cegado los ojos. Y la palabra dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En que no sabemos la Biblia? No. ¿En que tenemos mucha sabiduría? No. ¿En que hemos hecho muchas cosas por el Evangelio? No. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos, así de sencillo, y esto ya es muy profundo, porque para amar a un hermano necesitamos creer en Cristo, humillarnos, reconocer nuestra maldad, para que como fruto de este quebranto venga una regeneración donde el Señor toma nos recibe, Él nos recibe ese clamor, y en su misericordia nos cambia el corazón y nos da ese amor hermoso. Entonces, amados hermanos, estamos obligados a perdonar, y no hay nada que no podamos nosotros perdonar que nos haya hecho nuestra esposa, o que los esposos le hayamos hecho a nuestra esposa. No hay nada que no se pueda perdonar si volteamos a la cruz de Cristo. Si volteamos al mundo, hasta que porque no le pusiste la tapa a la pasta, pueden pasar 10 años viviendo en amargura, o porque voló la mosca, y de los dos lados, tanto del hombre como de la mujer, como la mujer para el hombre. Si volteamos al mundo es imposible una reconciliación, pero si volteamos a Cristo, se nos cae la cara de vergüenza, somos quebrantados, somos confrontados con nuestro orgullo. Entonces solamente nos queda clamar al Señor por misericordia para ser restaurados, y el Señor nos pide que perdonemos de corazón, amados hermanos. Y vamos a leer 1 Pedro 3, versículo del 1, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 7, del 1 al 7. Adelante. Amén. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Perdón. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Voy a empezar por el final. Dice Pedro dice, trata a tu mujer como vaso frágil, como a coheredera de la gracia, o sea, como a coheredera, o sea, ella también es heredera, no nada más tú, porque no, yo soy el heredero, yo soy el cristiano, tú eres la mundana. No, vamos, hermano, yo sirvo al Señor, tú sirves a Satanás, ¿no? O sea, bueno, espero que... ¿Qué es coheredera? Pues que es heredera juntamente contigo. Entonces tiene el mismo derecho de la vida eterna, tiene el mismo derecho del amor del Señor, tiene la misma revelación que nosotros. Todos somos uno, no hay bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y por eso dice que las tratemos como vaso frágil, dando honor, dando honor, dando respeto, dando un honor, una honra a tu esposa, porque es tu hermana, porque es tu amiga, porque es tu esposa. Porque
aún por el puro hecho nada más de ser tu hermana, ya merece un respeto, un respeto. Y nosotros olvidamos este respeto a la mujer, amados hermanos. Un respeto. A veces son cosas muy difíciles, amados, que se tuercen la palabra por las pasiones de los hombres. ¿Cuántas veces, por ejemplo, uno saca los textos, ¿no? Y no, que tú no puedes negarte a mí porque tu cuerpo es mío y acá, y no sabes si tu esposa está cansada, está, de verdad, trabajó todo eso y lo otro, y tú puedes decir en amor un respeto, está bien, ¿no? Gloria a Dios, por amor, ¿no? Porque el amor es lo que va a permanecer. Y aún ante ese juicio el Señor ve la misericordia por encima de las demandas, ¿no? Que uno puede decir, pero todo se da en el equilibrio y en el amor del Señor, dando un honor siempre con respeto. Y también pide eso para la mujer, que tu conducta sea casta y respetuosa. Muy importante, amado hermano. Incluso quería tocar parte de este tema porque habla, lo que yo te decía, muchos pueden decir, pues que mi esposo ni cristiano es, vive como mundano, no cree en la palabra, él es el que no cree, él es el que siempre anda batallando. Bueno, acuérdate de Abigail con Nabal. Entonces, una mujer que su esposo no es creyente, le debe de tratar con más respeto, le debe de mostrar el amor que tendría de un hermano en la congregación, porque a veces no quiere venir el esposo a la congregación, porque dice, si tú vas a la congregación, mira cómo eres, yo qué voy a hacer allá con esta bola de hipócritas y todos son como tú. Y eso, por eso dice que a causa de nuestro pecado, Cristo es blasfemado entre los gentiles, dice la Escritura. Pero si en cambio estamos viendo esa voluntad, porque esto es una voluntad que viene en lo individual, tanto el hombre como la mujer deben de tener la voluntad de tratar con respeto, como hermano en Cristo, con respeto, con honra al cónyuge. Esto va a ser un gran testimonio, un gran equilibrio, una gran columna en el matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se está cuidando un proyecto de vida en el Señor. Y aún dice la palabra que por la conducta casta y respetuosa de la mujer, el esposo puede ser ganado. Esto es una bendición, una promesa que si la creemos, amados hermanas, pues ahí se resuelven muchos problemas en cuanto a la incredulidad del marido. Pero a veces juzgamos, menospreciamos la fe del otro. No, a ti te falta. No, tú eres el que pones tropiezo. ¿Y dónde dice la palabra que tenemos que hacer eso? Dice la palabra que el juicio es del Señor. Una cosa es juzgar con justo juicio una conducta que no se conforma a la palabra, y otra cosa es un juicio que viene originado por una crítica carnal, de una pasión, de un enojo, de una inconformidad que no se conforma a la Escritura. Son dos cosas muy diferentes, porque hablamos que las palabras en griego tienen mucha variedad de términos, el español solo es uno. En griego hay amor en tres traducciones, amor filo, amor pasional, amor de hermanos, todo. Y para el español solo es amor, amor para todo. Así también cuando habla de ese juicio, hay un juicio que uno hace como cristiano para discernir el pecado del hermano y poder juzgar justamente y decir con justo juicio, hermano, estás pecando, arrepiéntete. Y otro juicio es el que se hace en la carne, que dice el Señor, no os juzguéis para que no seas juzgado. Es cuando ya criticamos, ya estamos determinando, sin escuchar las cosas que puede hacer el otro. Y esto, además, como hermanos en la fe, como hijos de Dios, tenemos que tener esta actitud. Dice la palabra que si nosotros no tratamos así a nuestra esposa, nuestras oraciones no van a pasar del techo, van a ser estorbadas por nuestro orgullo, por nuestro pecado. Entonces tenemos que entender que estamos obligados a tratar con honor, como coheredera a nuestra esposa, como hermana. No se equivoca Cantar de Cantares, no es la única parte donde manifiesta esta verdad bíblica. Aquí lo estamos viendo también al decir como coherederos. Y lo dice también esta parte de la escritura en Primera de Corintios capítulo 11. Ya luego hablaremos de este tema, a ver si el Señor nos permite, del velo famoso, ¿verdad? El problema es que la iglesia hoy tiene un velo para ver el tema del velo. Pero bueno, ya hablaremos. El Señor nos ayude, amados hermanos, con ese tema. Pero vamos a tocar ese versículo solamente para entender esta parte. Esperemos que no
nos vayamos a querer irnos a explicarlo, porque ya luego lo hablaremos en otra ocasión, de verdad, hermanos, veremos, porque sí, en tema marital es muy importante ese pasaje, seguramente en las demás sesiones lo vamos a tocar, pero dice en el capítulo 1 de Corintios 11, amén, versículo 11, nada más el 11 y el 12 y hasta ahí, y rápido nos salimos porque no va a ser que encarremos 2 horas hablando de este tema. 1 Corintios 11, del 11 y 12. Amén. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. En Cristo, en el Señor, nadie es primero ni segundo delante de Cristo. Tenemos funciones diferentes, pero hay una hermandad, somos coherederos. El mismo derecho para uno, el mismo derecho para otro. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Así de sencillo. Por eso retoma Pablo un principio bíblico delante del Señor para que no nos vayamos a la carne y proclamar que nosotros somos cabeza y yo soy responsable, o que la mujer dice yo soy ayuda, sin mí nadie te va a ayudar. Bueno, para poder que no nos salgamos de lo justo y del equilibrio hermoso de esos textos, el Señor aclara y dice, en Cristo ni el varón es sin la mujer, ¿eh? O sea, en Cristo necesitas a tu hermana, necesitas a tu esposa, necesitas a tu amiga. Y ni la mujer sin el varón, ¿eh? O sea, la mujer no puede decir, no, pues yo me encargo sola de mis hijos y yo hago sola, me quedo... No, necesitamos el uno del otro, como las coyunturas, como los hermanos, como la iglesia. Porque así como la mujer procede del varón, el varón es de la mujer, pero todo está delante del Señor en cuanto a la justicia de Dios. En esa hermandad. Entonces nosotros no podemos brincarnos estos principios ni pasarlos por alto. Es importante que si yo soy hijo de Dios y mi esposa tiene voluntad de creer en el Señor, la debo de tratar como coheredera, con honra, con respeto, como hermana. No le puedo decir un chistecito, una palabra de más, un insulto ahí, jiribillesco. A ver, díselo al pastor. A ver, díselo a los hermanos del consejo. A ver, díselo a la esposa de otro hermano el domingo en la congregación. A ver qué dicen de ti. Ahí mismo te exhortan, ahí mismo te avergüenzan. El Señor mismo te avergüenza por tu pecado. ¿Y por qué a tu esposa sí se lo dices? ¿Por qué ahí sí soltamos las pasiones? Porque no hemos considerado este mandamiento responsabilidad, y por ignorancia mi pueblo se perdió, porque le faltó conocimiento. No podemos nosotros decir, ay, mi esposa, ay, y nada más por la confianza que hay, romper un principio de la voluntad de Dios, porque eso es pecado. Y el pecado, amados hermanos, no te van a preguntar si lo hiciste sin querer o si alguien te incitó. No, aquí el pecado, el fruto que de tu vida, el Señor lo va a juzgar. ¿Cómo hayas caído en ese pecado? Mira, hermano, ahí tendrías que ver, pero el Señor no va a decir, ay, te empujaron, ay, ni modo, no voy a tomar en cuenta ese pecado. No, el Señor dice, tú pecaste. No, pero no fui yo, Señor, fue mi mujer, porque mi mujer me dio el fruto. No, Adán, fuiste tú. Y la mujer, ¿y qué pasó? No, pues la serpiente me engañó y yo no fui, fue la serpiente. Y no, tú eres responsable de tu comunión, de lo que a lo que a ti se te confió, a lo que a ti se te mandó como hijo de Dios. Y antes de ser esposos, somos hijos de Dios, amados hermanos, pensando en la unidad del Espíritu, en la unidad con el Señor, antes que otra cosa, somos hijos de Dios. Y como hijos nos tenemos que conducir de la manera que el Señor nos manda, para que todo lo que ejerzamos en su voluntad sea conforme a su poder, conforme a su gracia. Por eso es importante este texto, amados hermanos. Hay esta igualdad de tratarnos con respeto el uno al otro, tratarnos con esa tolerancia con la que Cristo nos trató, con ese perdón con la que Cristo nos dio, con esa responsabilidad de edificarnos en el amor,
considerémonos unos a otros para edificarnos en el amor y en las buenas obras. Eso también es, no dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo podríamos aplicar ese texto en el matrimonio ahora que estamos en cuarentena? Pues que donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Entonces es importante los tiempos de compartir el hecho marital, la mesa del comedor con los hijos, de compartir como una gracia de considerarnos unos a otros. Ay, voy a pasar un momento bonito con mi esposa, voy a pasar un momento bonito con mis hijos como hermanos en la fe, como familia de Dios. A veces el varón llegamos cansados y, ay, me quiero consolar, quiero mi espacio y nadie me hable y me meto a mi cueva y estoy estresado y quiero desestresarme viendo el fútbol y que nadie me diga nada. Amados, ¿no dice la palabra considerémonos unos a otros? Entonces, para estimularnos el amor, a estimularnos al amor y a las buenas obras, eso en el matrimonio es un principio que aplica, pero al 100%, y lo hemos olvidado. Hay que considerarnos unos a otros para estimular el amor de hermanos, el amor de Cristo, poder perdonar, poder tolerar, como decía mi esposa, no tratarnos como merecen nuestros pecados, sino como merece la justicia y la gracia del Señor, porque Él murió en la cruz por nosotros. Por eso es importante este respeto, este amor, esa consideración. Considerémonos, estimularnos al amor de hermanos, amados hermanos, y no nos estamos considerando en el matrimonio para hacer esto. Ay, como me cae gordo mi esposo, ahora, ¿cómo vamos a decir eso delante del Señor? Lo podemos pensar, pero no llevarlo a la obra. Tenemos que dejarlo en la cruz, purificar nuestras intenciones para que el Señor se glorifique en cada pensamiento, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Vale? Amén. Y sí, también la palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y es muy triste cuando en el matrimonio te permites palabras corrompidas, hablando despectivamente hacia el esposo o hacia la esposa, haciendo bromas, poniendo apodos. Todo eso daña la relación en el matrimonio. Y quizás muchos matrimonios pudieran venir así, ¿no? ¿Por qué? Porque llevaron ya muchos años de ser un matrimonio sin el Señor, sin la ayuda de Cristo, pero ahora vienen al Señor y el Señor puede limpiar todas esas manchas que han dañado el matrimonio, que han dañado esa relación del cónyuge, pero a volver a empezar, ¿no? Y a poder poner límites dentro del matrimonio, esos límites que marcan ese respeto, o sea, vamos a tener discusiones, quizás diferencias, ¿no? Pero no nos debemos de permitir ni que tú me hables así, ni, o sea, ¿por qué? Porque en el acaloramiento del enojo pueden salir esas cosas y que al momento tú dices, ay, al ratito se me olvida, no, sí, porque la boca, dice, hay una parte de la palabra que dice que es como una espada, o sea, a veces eso se queda en el corazón y es bien importante, igual nosotras como mujeres tenemos el ministerio también de ser ayuda idónea, ¿no? Nosotros nos dedicamos más al servicio para con nuestros esposos, pues atendemos sus asuntos en cuestión de su higiene, su vestimenta, su comida, cosas así, ¿no? Pero es bien importante también el respeto del esposo hacia ese servicio que nosotras damos como esposas, ¿no? Es muy triste ver también la aspereza con el que muchas veces el esposo puede tratar a la esposa sírvame o sea, detalles que pudieran dañar esa parte, ¿no? Que sí, ella te sirve,
pero hay un respeto, por favor, gracias, mi vida, siéntate conmigo, mira, es importante que estemos los dos, no solamente es que yo coma, sino que si es que el esposo llega más tarde, la esposa ya comió con los hijos, el poder tener esos detalles de un cafecito, ven, siéntate aquí conmigo, el hacer que también el esposo haga sentir importante a la esposa, porque es un trabajo que de alguna manera nosotros lo debemos de hacer con amor, ¿no? No es así como que, ay, pues tú sírvete la comida. No, la esposa tenemos el ministerio de servir al esposo y lo tenemos que hacer desde el Señor, ¿no? Porque al Señor servimos. Cuando tú sirves a tu esposo, sirves al Señor. Y es bien importante este principio Este del principio, respeto. claro, amados, es muy importante esto. Porque el ignorarlo nos condena, nos puede hacer pecar. Y en el pecado pues vamos a separarnos del Señor y separados de Dios, nada podemos hacer. Ahora, hay que regresar a esto. Que hablábamos, decíamos que de nada va a servir si se queda en una palabra muerta, hay que ponerla por obra para que realmente dé fruto y sea de provecho estas enseñanzas. Y miren, yo quiero ya para ir terminando, amados hermanos, esta voluntad del Señor. Vean, 2 Corintios 5, versículo 16, ¿verdad? Hablamos como los que han alcanzado madurez, amados. O sea, yo sé que nosotros amamos a Dios, todos lo estamos escuchando, y tenemos que humillarnos y amarlo, poniendo por obra la palabra. Dice la Escritura, hermanos, perdonen, voy a leer desde el 14, 2 Corintios 5, 14 al 21. Adelante, sí. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Estamos comprometidos a ser hechos justicia de Dios. Nuestra vida debe ser una vida que manifieste lo justo, la justicia de Dios. Es nuestro compromiso como creyentes. El versículo 14 del capítulo 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Con un pensamiento, solo con un pensamiento nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿verdad? Cristo murió por todos, luego todos murieron posicionalmente murieron a sus pecados, a sus pasiones, ¿verdad? Al entregar nuestra vida a Cristo. Y por todos murió, para que los que viven, que vivimos ahora en el mundo, en esta carne, ya no vivan para sí, ¿verdad? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un poquito de trabalenguas, pero está diciendo que Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él, ¿verdad? Entonces hay que vivir para Él y hay que obedecerlo a Él. Y luego dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni a nuestra esposa. No la podemos ver en la carne, no la podemos ver en la confianza, no la podemos ver a través de nuestra amargura, no la podemos ver a través de nuestro orgullo, no la podemos ver a través de nuestro pecado. Tenemos que ver a nuestra esposa a través de Cristo. No la podemos conocer más así. A nadie conocemos así, ni aún al Señor conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad?
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Y este es lo importante de hacerlo todo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? No de nuestras fuerzas, amados. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Con qué cara salimos a evangelizar a la calle? Para que la gente se reconcilie con Dios, cuando Dios no les está diciéndoles, Dios no tomó en cuenta tu pecado, reconcíliate con Dios, cuando tú sí le tomas en cuenta el pecado a tu esposa y no te quieres reconciliar con ella nada más por la indignación. Y eso no puede ser. Y luego dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si lo vamos a hacer con todos los hermanos, hagámoslo también en nuestra casa. Llevemos este ministerio de la reconciliación. Si tenemos, los que tienen, por ejemplo, hermana por esposa, estamos obligados a reconciliarnos en el amor del Señor como hermanos en la fe de entrada. Por ese punto es una obligación. Y ya lo demás vendrá cimentado, y hablaremos de ello más adelante, en el bendito amor del matrimonio, el amor que es Cristo como ejemplo. Y también a los que no tienen, a su cónyuge no es creyente, pues le van a mostrar esa reconciliación dando buen testimonio del perdón, de reconciliarse, poner voluntad para reconciliarse en las diferencias, clamar al Señor. Pero olvidamos que este ministerio de la reconciliación debe de empezar en nuestro hogar, amados hermanos, reconciliándonos con Dios, reconciliándonos con el hermano, con nuestra esposa, si hubiese algo que tuviese alguna queja, porque la reconciliación es una obligación que tenemos en el amor del Señor, y le vamos a decir a los demás, reconcíliate con el Señor, reconciliándote con los que te han ofendido, con los que tú has ofendido, y no es otra cosa más que decir, si tú perdonas, o el Señor nos perdona, o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no pecó y se hizo pecado por nosotros para que nosotros viviésemos una vida de santidad y de justicia, haciendo lo justo como gracia y bendición de esta muerte y resurrección de Cristo. Bueno, amados hermanos, pues se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor. Amados, vamos a dejarlo aquí, vamos a meditar en esto. Por favor, hermanos, trabajemos en esto. Si hay problemas, todos venimos así en matrimonio, es una obligación como hermanos en Cristo perdonar, reconciliarnos, es una obligación. El amor de Cristo me obliga a vivir como una nueva criatura y dejar las cosas en el pasado, tirar las ofensas al fondo del mar y vivir por medio de la cruz de Cristo una mente nueva, una disposición nueva, un corazón nuevo, una comunión nueva a través de Cristo formada en sus principios, sus mandamientos. Entonces, amados, vivamos ese amor de hermanos, no solamente en la congregación, cuanto más en nuestros hogares. Si tenemos una hermana por esposa, es una obligación, amados. Entonces, ya hay doble obligación como amigos, ahora como hermanos, amados hermanos. Mañana hablaremos de lo que sigue, si el Señor nos presta vida. Amén. Bueno, amados hermanos, perdón, traigo un poquito la garganta, así es por el uso, que hemos hablado todo el día. Perdón, ya tomé agua y todo, pasillitas de miel. Pero sigan orando por mí, ¿verdad? Por nuestra salud y todo, y oramos también por la salud de todos nuestros hermanos. Antes de orar y despedirnos, otros saludos, amados hermanos, además de los hermanos que ya hemos saludado. Nuestra hermana Rosy y su esposo, ¿verdad? Eder, aquí en Córdoba. Nuestro hermano Andrés, ya lo saludamos, a su esposa. Nuestra hermana Irma también, su esposo, les mandamos saludos en Playa del Carmen. A nuestro hermano Cris ya lo habíamos saludado. Nuestra hermana María Godínez también, buenas noches, un saludo. Y los demás hermanos ya los habíamos saludado a todos. Vianet, Susi, también buenas noches, nuestra hermana Susi. Y el hermano de Ene. Ya también, ya saludamos a todos los demás hermanos desde un principio.
Y bueno, amados, saludos a todos, amados hermanos, unos saludos muy afectuosos. Amén. Los hermanos allá en Huatusco, Boca del Monte, Playa del Carmen, la Ciudad de México, sus hermanos de Lima, mucho amor, les mandamos un gran abrazo, hermano Beto, su esposa, un abrazo, sus hijos. Vamos a orar, ¿verdad? Por esta, Señor, nos ayude a poner por obra esta palabra. Bendito Dios de la gloria, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, nos has permitido meditar en estos textos y hoy conocerte más y conocernos más a nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en nuestros matrimonios nos estemos amando con un amor de hermanos en la fe, con ese respeto, con esa honra unos a otros, tolerándonos, Señor, y reconciliándonos si hubiese problemas, si hubiese aflicciones, llevándolas a la cruz. Ayúdanos, Señor, en esa reconciliación. Yo te pido que tú reconcilies a todos los matrimonios, primeramente contigo y entre ellos, Señor, para que no les sea tomado por pecado, por injusticia, porque tú nos has llamado a vivir para hacer hechos justicia de Dios en Cristo. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, ayúdanos a fortalecernos realmente a entender estas cosas, Señor, esta bendición, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Bendice a todos los hermanos que han escuchado esta enseñanza, Señor, y lo escucharán ya en la grabación. Y ayúdanos a seguir con esos estudios, por favor, Padre. Préstanos la vida para seguir glorificándote, Señor, y aprendiendo más de ti. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bendición. Nos aclara aquí nuestro hermano Andrés. Bueno, ya sabíamos, la hermana Mari Godínez es la esposa de nuestro hermano Andrés. Ahorita nuestro hermano Andrés está en Cozumel y su esposita está en Playa del Carmen. Por cuestiones de trabajo, el hermano tuvo que ir allá unos días. Estemos orando por ellos y también por todos los demás hermanos que están aquí escuchando. Gloria a Dios, amados hermanos. Un saludo muy, muy grande a todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por sus bendiciones, sus saludos y sus oraciones. Y bueno, amados hermanos, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Dios los bendiga, amados hermanos, bendiciones. Pasen el Señor y esperemos vernos mañana, si Dios nos presta vida, 1:00 p.m, ¿verdad? Transmisión Doctrinas en vivo también vía Facebook. Mañana miércoles tenemos reunión congregacional a las 8 de la noche y al terminar la videoconferencia congregacional, el estudio de matrimonios por ahí de 10:45, ¿verdad? Según se dé la reunión de la congregación el miércoles en la noche. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones a todos. Paz en el Señor.